Por lo pronto, Violeta, si te parece, vamos le dando entrada, que ya debe estar por ahí Edurne Uriarte, Marta Olivia, Leticia Calderón, Ingrid Turguelles. Bueno, ya se están ahí conectando las compañeras. Muy buenos días, compañeras. Disculpen el retraso. Buenos días. Hola, Buenos hola, buenos días. días. Hola, Bueno, muy buenos días. ¿Listos para el baile? listo. Siempre, Eso, baile siempre. para el baile siempre. Perfecto. Muy buenos Que, días a todas. Buenos que, días. que de veras que la otra vez ya vi un video ahí al doctor Hugo López Gatell, ya lo hicieron bailar en un evento. Así que bueno, pues sí, les toca pasar de todo. Bueno, mis queridas compañeras, si les parece, vamos entrando en materia, varios temas que pues tenemos, que queremos tratar. Uno de ellos pues tiene que ver con esto que ayer tuvimos una entrevista con ¿A dónde van los desaparecidos? Con Efraín Zuc, precisamente sobre la cifra de la actualización de las fosas clandestinas. Vaya tema, un tema tremendo. De hecho, la organización ¿A dónde van los desaparecidos? Pues que ha estado documentando como ninguna otra organización el tema de las desapariciones y el tema de las fosas clandestinas. eh, pues bueno, hasta videos pasaron también de cómo se iba actualizando. Por ahí lo tenemos, en algún momento lo estaremos pasando. Pero si te parece, pues mi querida Edurne Uriarte, para ir entrando en materia, ¿cuál es tu valoración de estas cifras pues tremendas que seguimos teniendo en el país? Y encima, además de un clima donde pues se renunció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Carla Quintana, se removieron ahí algunos cargos que ya estaremos ahí platicando al respecto. Pero ¿cuál es tu mirada sobre esta situación, Edurne? Sí, pues traigo varios comentarios sobre el mapa. Lo primero es que es el mapa del horror, ¿no? Es el mapa de una investigación que hicieron justo a dónde van los desaparecidos con Quinto Elemento Lab. Aquí es interesante porque ya había un mapa previo de 2018 que hicieron con datos de 2006 a 2016. Y en esas cifras, en 10 años, se habían encontrado 2,000 fosas. En los últimos 7 años que se suman, se duplica este número, 2,000, hay casi 5,600 fosas actualmente. Y por fosas entendemos entierros ilegales, ¿no? Que eso es lo primero que habría que decir. Ahora, pensando bien en estas cifras, justo un primer elemento es que el mapa anterior se reunió con datos de la fiscalía, no sé exactamente cómo fue el método de obtención, si fueron con cada fiscalía a solicitarlo, pero en este caso utilizaron los datos concentrados de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces creo que ese es un valor importante para saber de dónde viene la información, ¿no? El incremento es del 88% según la investigación y se suman 177 municipios que no existían en la investigación de 2018. Y esto ya el total de municipios representa el 23% de los municipios del país. Estamos hablando de que casi la cuarta parte de los municipios del país tienen al menos una fosa identificada. Aquí hay también algo interesante, hay estados que se conservan como permanentes que están desde 2006, como en la investigación anterior, perdón, antes de 2019, como Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Veracruz al frente, parece ser que en ambos casos. Y hay nuevos estados como Colima, Michoacán, y quería también comentar el caso de Chiapas, porque antes no tenía fosas y en los datos de ahora, entre 2021 y 2023 han aparecido 14 fosas. Entonces, yo creo que este mapa también es un indicador de cómo se va desplazando la violencia, no solamente cómo van apareciendo, porque la necesidad de búsqueda es una necesidad en función también de la violencia que se está
presentando, manifestando en el estado, ¿no? Veracruz encabeza el primer lugar con 668 fosas halladas, 161 en 2016, de las cuales solo 147 se encontraron en el puerto de Veracruz. Yo creo que estos datos son bien importantes para poner en evidencia, ¿no?, la relevancia, la importancia de lo que estamos viendo sobre la violencia en el país. Y voy a cerrar con algunas reflexiones en este sentido, pero algunos datos más sería que en 2019 fue el pico de mayor hallazgo, de mayores hallazgos de fosas, con 970, y a partir de ahí han ido disminuyendo. Sin embargo, el promedio es de casi 400 fosas por año. No es un tema menor, y no es un tema que le estamos dando la suficiente importancia en los medios de comunicación más que para el golpeteo político, no nosotros, ¿verdad? Pero sí en los medios, pues los del mainstream o estos generales, principales. Aquí hay varios datos que son interesantes. Lo que dice aquí es que más del 50% de los municipios en los que aparecen estas fosas tienen menos de 250,000 habitantes y tienen algunas características, como por ejemplo, que tienen acceso a carreteras, ¿no? Están aisladas, pero tienen algún tipo de acceso a carreteras. No todas, pero sí más de la mitad de estas fosas. Y hay una serie de datos que ya se pueden empezar a establecer a partir de estos datos, como hay una serie de datos que se pueden proyectar o se pueden generar hipótesis a partir de esta información que ya está apareciendo y que de alguna manera lo documentan en esta investigación, como la colusión con las autoridades. Por ejemplo, un dato interesante que mencionan en la investigación es que la fosa más profunda es de 4 metros de profundidad. Es muy raro que las fosas sean así de profundas, y para ello se requirió de maquinaria y de recursos para poderla realizar. En ese caso, tuvo que haber forzosamente algún tipo de colusión con las autoridades. Y en todos los casos se podría al menos plantear como una hipótesis qué relación pueden tener esas fosas con la colusión con las autoridades en función de datos como estos. Aunque hay una frase muy importante de una madre buscadora, de un comité que dice, ninguna fosa es igual, sí hay ya una especie de tipología donde tú puedes identificar los entierros masivos, si están acomodados en filas, si están amontonados, si se han utilizado esas fosas, es decir, si se reciclan, si tienen las vías de acceso, que es lo que comentaba hace un momento, el movimiento de cuerpos que también se han llegado a identificar que los pasan de una fosa a otra, lo de las bolsas negras, si los cuerpos están enteros o desmembrados, si se identifican que están atados de pies y manos, con vendas, la ropa que se encuentra, si están cubiertos con cal o yeso, si están disueltos también. La verdad es que mientras revisaba esta información, me acordaba que en el gobierno de Calderón, con un proyecto que no sé si todavía exista, que se llama Nuestra Aparente Rendición, nos ponían a documentar una vez a la semana. Tú te hacías cargo de la revisión semanal de medios de prensa escrita y noticieros sobre la cantidad de muertos que se documentaban los medios a la semana, ¿no? Entonces, mientras hacía este ejercicio me acordaba de aquel y cómo hasta que no lo traes a la conciencia cotidiana y revelas la importancia y lo que implica esta muerte, esta desaparición, como que no regresa a tu conciencia la importancia que tiene masivamente esta situación, esta coyuntura, ¿no? Ahora, un poco hacia el cierre, yo creo que es importante reflexionar sobre dos temas. Por un lado, el tema de la búsqueda, ¿no? Las técnicas de búsqueda y
Por otro, la integración de esta base de datos. En el tema de la búsqueda, sí es fundamental, algo en lo que se ha trabajado mucho en este tiempo, y es en el acompañamiento, que se ha trabajado mucho desde la ciudadanía en forzar, en señalarle al gobierno la importancia de acompañar a los colectivos, que también ese puede ser un dato de por qué crecieron tanto. Aumentaron los colectivos, aumentaron los intereses de búsqueda, tuvo que ver con la Comisión Nacional. Hay como varios elementos que pueden ayudar a explicar por qué. Y también la disposición o la obligación de las fiscalías a tener esa disposición, no lo sabría exactamente, ¿no? Porque los datos vienen de las fiscalías, pero sí hay una renuencia a dar esos datos, porque esos de la datos ley. de alguna manera reflejan una relación también con el contubernio con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, por un lado, fortalecer los mecanismos de búsqueda y de acompañamiento, eso es lo que quería comentar. En este sentido, la fragilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda no va a ayudar mucho. Ahí hay un tema todavía muy importante de, sí, por un lado, cómo acompañas a las familias, pero por otro, cómo generas institucionalmente un procedimiento de búsqueda, de ir a campo. Y por otro lado, fortalecer la documentación de la base de datos. Es decir, yo me hago muchas preguntas sobre esta base de datos en cuanto al mecanismo común que existe o no para documentar digamos, el hecho grande es la desaparición. Y en este caso tenemos una serie de eventos que son los hallazgos de las fosas, pero son los hallazgos oficiales de las fosas, ¿no? En este sentido, cada fosa es un punto en el tiempo que tiene, según la base de datos pública, tiene dos valores constantes: el tiempo en el que aparece, la fecha y el año, y la localidad, ¿no? En la base de datos, si tú la descargas, puedes tener el estado y el municipio. Pero internamente sería muy interesante saber qué más tienen, porque toda esta tipología, todos estos datos ya son de por sí importantes, pero también quién está encontrando, quién está documentando, quién está verificando, quién está actualizando, la historia también de cada una de esas fosas, porque cada una de esas fosas es la historia de una persona y cada osamenta es la historia de una vida humana de la que todavía no tenemos su identidad. Entonces, yo cerraría con esta primera como panorámica general de esa investigación, y que definitivamente invito a todos a leerla y hacer de esto un llamado de atención permanente a las autoridades, porque tiene que ser uno de los principales temas de cualquier político que entre en el 2024. Muchas gracias, Edurne, por este panorama nacional, como tú nos dices. Muchas gracias. Y bueno, pues allá en Tamaulipas, querida Marta Olivia, pues es un tema pues muy relevante, digo, en toda la nación, pero hay estados, el estado de Tamaulipas, tú nos has estado comentando, es uno de los principales estados, el segundo, si mal no recuerdo, nos has estado diciendo, con el mayor número de desaparecidos. Y bueno, pues estos hallazgos que se hicieron en la Bartolina en 2021, ¿no? Con estos 500 kilos de restos óseos, y lo que nos has estado documentando recientemente, que yo no olvido esto del colectivo Amor, que encontró pues varias decenas de fosas clandestinas en el municipio de Reynosa. Sobre esto, Marta Olivia, ¿cuál sería tu valoración, y tejiendo con esta exposición que ya nos ha hecho Edurne? Sí, respecto al tema, dos cosas: la insensibilidad o lo normalizado que hemos tenido de este tema. Primero, una información que publicamos hace un par de días acerca de que encontraron una, entre comillas, hay que decirlo, cocina clandestina en Reynosa, Tamaulipas. Es este colectivo de amor por nuestros desaparecidos. Lo encontraron en una brecha, en un ejido de Reynosa. Entonces, de pronto, a mí me parece como que
nosotros como medio tenemos que estar recordando qué significa eso, qué significa una fosa clandestina, qué significa una cocina. Cómo es que se va dando este proceso para sacudir un poco y decir que no es algo normal. Como lo ha señalado ya José Andrés Humano Rodríguez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, en los últimos 20 años no hay entidad de la República con más personas desaparecidas per cápita que Tamaulipas. Y él señala, aunque Jalisco domina las cifras totales de desapariciones, al hacer la conversión a tasas por población, Tamaulipas encabeza la lista por un amplio margen, con una población estatal de 3,5 millones de habitantes. A la fecha han desaparecido 18,572 personas. Y entonces, a partir de eso, a partir de esta nota, hay varios puntos que subrayar. Una, que de acuerdo a los datos que nosotros hemos documentado en un 2x3 en el mapa público de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, desde el 2006 hasta el 31 de enero del 2023, Tamaulipas ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el número de fosas clandestinas. Este órgano de la Secretaría de Gobernación, que parte de su información con bases de datos de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, informan que en Tamaulipas se han encontrado 547 fosas clandestinas en este periodo. Y bueno, es decir, han estado en gobiernos federales del PAN y del PRI, y en este de Morena, en el que vivimos, encontraron en la colonia Las Fuentes, del cual les dimos información hace, que será unos 3 meses, de 29 cuerpos en 15 fosas clandestinas. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos viendo en la imagen cómo ellos realizan esta búsqueda, y si podemos regresarle un poco al video, verán ustedes, Ernesto, lo hemos visto en campo, cómo traen una T donde ellos encajan esta T, ahí hace esta parte, la encajan, la levantan y la huelen. Entonces, huelen para saber si es tierra fresca, tierra removida, y entonces a partir de ahí se empiezan a guiar. A mí me resulta todavía, Ernesto, tú lo sabrás, es muy estremecedor cómo estas familias empiezan a seguir buscando, y a veces ya no es a buscar a su familiar, es a buscar a parte de la gente que está en el colectivo. Esta búsqueda fue de hace un mes, pero ellos siguen continuamente. Durante la administración del Partido Acción Nacional, todas estas búsquedas estaban suspendidas. También hay que subrayar esa parte. Y el dolor se me hace más fuerte, es que una persona de los 29 cuerpos o restos óseos que encontraron en Reynosa hace 3 meses, van a tardar de 8 meses a 1 año para entregarle los restos a los familiares. Es decir, me parece dolor tras dolor tras dolor. A la estadística, a la cifra que ya se tiene, es el dolor diario de estas personas, y que son pocas las que se dedican en los colectivos. Él está haciendo esa parte. Sumen ahí con esa T. Obviamente todos sus instrumentos ellos los adaptan, huelen esa parte. Y es lo que pasa. Eso es, bueno, mi comentario al respecto, y que no solamente de mexicanos, Tamaulipas ocupó durante la pasada administración del Partido Acción Nacional el primer lugar nacional en extranjeros desaparecidos, con 164 también, de todas las nacionalidades, principalmente de Estados Unidos. Violeta, Ernesto. Gracias, Marta Olivia. Pues es un tema que siempre creo es el tema más doloroso que tenemos en el país, la desaparición de personas, y en este tipo de casos, en el mejor de los casos, es que aparezca uno con vida, que es casi milagroso. 2, en el segundo escenario, es que aparezca sin vida. Y en un tercer escenario, es que sea en una fosa
clandestina de esta manera, de esta forma, con todas las implicaciones que tiene para las familias, para cada madre y cada padre, hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, etcétera, y que es un tema, Leticia, que me parece que como mexicanas y mexicanos estamos obligados a no normalizarlo. ¿Qué decía al respecto? ¿Puedo agregar algo antes de que empiece Leti? Por Sí, favor. claro. Nada más que te mandé una imagen donde se ve como un circulito de todos los estados, los datos de las fosas por estado, y justo ahí se ve que efectivamente Veracruz es el primer lugar y Tamaulipas el segundo. Nada más para reforzar el comentario que hizo Marta Olivia. Ok, gracias. Ahorita la ponemos. Gracias, Edurne. Ernesto, yo digo, por los años que he trabajado algunos temas y en algunos contextos también, para mí no hay un tema que sea más complicado, más difícil, más doloroso que este, porque más es esta incertidumbre de las familias, ¿no? Ni siquiera es la cuestión donde las familias pueden resolver algún tipo de duelo. Es una cosa realmente escalofriante, me parece. Para mí es el tema número uno que tendría que ser así de la agenda nacional y el país entero volcado a encontrar y resolver este asunto, porque obviamente hay criminalidad, como acá se ha dicho, pero tiene que ver con esta colisión que hay con las autoridades, que al final de cuentas es obvio que, pues, sobre todo a nivel de lo local, lo que Edu hizo es muy importante porque da un panorama muy amplio a este estudio, que yo creo que es referencia a la sugerencia que lo leamos con detalle, agradecerles al colectivo que lo han acompañado durante tanto tiempo, y solo agregar algo que para mí es todavía más escalofriante, y es el número de personas buscando a sus seres queridos que a su vez han sido víctimas. Eso es ya de una dimensión, digamos, ya casi diabólica, es tremendo. Entonces, en este escenario, y bueno, que al final de cuentas, además, no haya consecuencias legales, ¿no? Porque eso, ya hay una claridad de que esa persona tiene una vulnerabilidad y a su vez, y aún así, ¿no? Y la lista no es corta, ¿eh? Y poniéndolo, y ahí me voy digamos, a centrar en también de no voltear los ojos a algo que es central en esto, y son las fiscalías locales. Porque en el caso de una colega que a nosotros nos tocó, bueno, acompañar por lo menos en la denuncia en Monterrey, las fiscalías eran no, y se fue, no. O sea, una cosa que realmente no permitió que el caso avanzara. Entonces, esta numeralia tan fuerte es el reflejo de un proceso totalmente macabro y totalmente coludido, y eso es lo que yo quisiera señalar, Ernesto, e insistir. Para mí, y lo he dicho siempre, y lo he dicho en este sexenio, que me parece que valdría la pena que en este, digamos, cierre de así victorioso, de repente se volcara y hubiera un discurso muy solidario, muy humanitario, que nos permita entender incluso las complicaciones que hay detrás de por qué no está en la agenda como lo número uno, vamos, ¿no? O sea, porque realmente es como lo que no tiene explicación a los ojos de que quienes en todo caso acompañamos muchos de los procesos, pero en este punto a mí sí me gustaría entender, y bueno, ahí lo dejo para darle el lugar a mis compañeras. Muchas gracias, Leti. Ingrid, Leti toca también unos temas me parecen importantísimos, ¿no? Los que buscan, pero estoy pensando en todas las mujeres, las madres buscadoras, se vuelven también en personas objeto de persecución por parte de las autoridades y por parte del crimen organizado, entre otros, ¿no? Entonces eso me parece así también fundamental, aparte de lo que ya han vivido, pues tienen que vivir pues estas otras situaciones que son sumamente graves. Y bueno, Ingrid, ¿cuál sería tu valoración sobre este tema que están poniendo aquí? Me parece muy importante ahorita ya las tres compañeras, y esto que tú has estado mencionando en otros momentos y que a mí me parece muy importante rescatar, pues también es cómo son concebidos como personas
tanto las nacionales como las internacionales que nos decía ahorita Marta Olivia, que no nada más son mexicanos, sino también de otras nacionalidades, pues personas que son concebidas por la autoridad, por su forma de actuar, pues a veces como de desecho, Ingrid, ¿no? O sea, como que no importan, como que no tienen pues ya consideración e incluso, ¿no? En algunos momentos, pues estas expresiones pues ya están muertos y tenemos que poner atención a los que están vivos, pero bueno, esas cosas me parecen a mí gravísimas y entonces vemos que todo el presupuesto pues se dirige hacia otros ámbitos y no hacia este tema que, como dicen ustedes, debería de ser prioridad nacional. ¿Qué decir sobre esto, Ingrid? Hoy este es un tema sumamente importante. Yo tengo aquí un libro que se publicó recientemente, no sé si se ve bien, de Marcela Turati, que se titula San Fernando Última Parada, y que son los 12 años de investigación de Marcela en San Fernando respecto de las fosas, precisamente. Y de hecho este colectivo donde trabaja, donde está Efraín, digamos, y que saca esta nueva investigación de las 5.000 fosas, viene del trabajo anterior de Marcela, donde se había investigado de que eran 2.000 y ahora subimos a 5.600, creo. Y todo el tema de los desaparecidos en México es un tema trascendental, como dicen mis compañeras, ¿no? Sobre el cual no hay que olvidar y no hay que sacar el dedo del renglón, ¿no? Lo que ocurre en México es son realmente campos de exterminio, ¿no? O sea, eso hay que asumirlo como tal. Aquí hay lugares donde se asesina y se desaparece a jóvenes hombres, mayoritariamente, ¿no? Y después se los desaparece y se los entierran estas cosas. Y esta es una realidad a partir, o sea, incrementada, yo diría, no por la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pero que hoy en día sigue y continúa su curso sin que haya ninguna política pública concreta que haya permitido, ¿cierto?, detener este proceso. Eso hay que decirlo. Yo lo veo como un gran pendiente, por no decir fracaso, para ser más positiva, un gran pendiente del gobierno actual, ¿no? En el sentido de que el tema de los desaparecidos no ha sido abordado como debiese ser abordado, considerando que es el tema más importante, ¿no?, del país. Y esto tiene que ver con la política del Estado mexicano, que es la política de la impunidad, la política de la simulación, ¿verdad?, del ocultamiento, porque muchos de estos procesos vienen acompañados de autoridades que o permiten que ocurra o simplemente omiten cualquier tipo de investigación. Hay todo un aparato detrás, y en el libro de Marcela Turati se explica muy bien, se lo recomiendo por si alguien quiere meterse bien en el tema. Es todo un aparato que está hecho, confabulado, digamos, para que se desaparezcan personas sin que haya ningún tipo de consecuencia. Eso es así, ¿no? Y por lo tanto, por eso ella habla de la política de la impunidad, ¿cierto? Otro tema que queda aquí pendiente es que estas investigaciones que hace el colectivo Donde Van los Desaparecidos siempre se basan en datos de la Fiscalía. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que Jalisco no aparezca de manera tan concreta, siendo que es uno de los estados donde más desaparecen personas, ¿no? O sea, yo diría de los estados críticos, y ahí por alguna razón debe haber algún tipo de ocultamiento, me imagino, ¿no?, en las fiscalías de Jalisco para bajar los números, los índices, etcétera. Pero claro, hay una trama muy grande de autoridades coludidas, desde el gobernador hasta las policías, hasta etcétera, ¿no?, que es muy difícil como de desarticular, y por lo tanto, como bien dicen mis compañeras, debiese ser el gran tema a preguntarle a los candidatos que quieren, digamos, estar al frente de este país, ¿no? O sea, dentro de todos los temas, yo diría que es uno de los vitales. ¿Qué van a hacer para evitar esta crisis de desaparición, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta, Violeta, efectivamente tiene que ver con estas personas, ¿cierto?, mayoritariamente migrantes, pobres, racializados, que son personas, como dice Judith Butler, ¿no?, las vidas que deben ser lloradas y las que no deben ser lloradas. O sea, hay personas que simplemente el sistema no considera como importantes para la vida pública y simplemente son considerados como desechos. También Bauman tiene buenos textos sobre eso, pero que son generalmente, y ahí Leti lo ha dicho muchas veces, ¿no?, las personas migrantes en general, pero también las personas pobres, ¿no?, y racializadas, y por lo tanto se nos olvida, o son estas poblaciones superfluas de las cuales habla B, donde no es importante, porque no todas las vidas tienen la misma importancia, ¿no? Por eso
Butler dice las vidas que son lloradas y las que no. Si muere una persona, digamos, de ciertos ingresos, de cierto lugar social, probablemente va a salir en las noticias, todos vamos a decir, uy, qué terrible lo que ocurrió, murió un empresario, por ejemplo. Pero todas estas personas que desaparecen todos los días en México, y uno va viendo el contador, y es un contador bien dramático porque los números pasan y son personas que desaparecen, son personas que a nadie les importa, ¿no? Y a los gobiernos tampoco. Y esa es una situación, una política que es bastante como de índole estructural, tiene que ver con el capitalismo y con otras cosas mucho más profundas, pero por supuesto que a un gobierno progresista de izquierda uno debiese, digamos, confrontarlo en el sentido de decir, bueno, esta es una crisis humanitaria por la que atraviesa el país, que no ha sido abordada, o que ha sido abordada de manera insuficiente, absolutamente insuficiente, y todo lo que hemos visto en relación al gobierno y a los colectivos de madres, ¿verdad? No ha sido una forma, digamos, ni siquiera empática, es decir, no ha habido esta recepción, ni siquiera escuchar a las familias, y por lo tanto eso también es otro gran pendiente, y tendremos que estar siempre recalcando este tema, y gracias también a estos colectivos que están ahí persistentes, ¿no? Como el de Marcela Turati y Efraín, que siguen insistiendo y que probablemente siempre nos van a tener al tanto de esta crisis, ¿no? Un paréntesis nada más, también además del libro que ya nos recomendó Ingrid, yo recomiendo ver la entrevista que le hizo Ernesto sobre el libro, que me parece bien interesante cómo lo abordaron. Sí, realmente fue una entrevista que valió la pena, porque además también le colocábamos, nosotros que hemos trabajado también esta región mucho, no solo San Fernando, pero estas imágenes de este lugar que trabajó en un inicio también Marcela Turati de San Fernando, ver las condiciones en las que se encuentra pues esa fábrica de la muerte, ese lugar es tremendo, tremendo, y que además después de tantos años, ver que el ambiente y la violencia y la inseguridad y las desapariciones pues no han disminuido, pues es tremendo el tema. Sigue, perdón, sigues tú, ¿verdad, Edurne? Ok, Edurne, el otro tema que teníamos para abordar, pues tiene que ver con Guatemala, el proceso interno que se está viviendo en Guatemala, que es tremendo también, y que pues no se había visto en muchos años una rebelión ciudadana de esta naturaleza, donde pues se intenta que una vez más, como nos sucede aquí, sucede en Chile, Argentina, Colombia y en varios lugares, pues los poderes judiciales haciendo de las suyas. También, ¿cuál es tu balance de lo que está sucediendo en Guatemala? Micrófono. Yo voy a agregar un par de cosas más del tema anterior y le voy a regresar la pelotita a Ingrid porque ella nos preparó una súper presentación. Lo primero, Ingrid, es que aquí en los datos de 2018, Jalisco aparece con 137 fosas hasta 2016. Y en la actual, en el mapita que te mandé, Ernesto, el circular, está en 8º lugar. Y ahí tiene 325 fosas, es decir, más del doble. Entonces, no está entre los primeros lugares, pero sí es un estado constante, a diferencia de otros estados como Colima, que son nuevos, que además en el caso de Colima es interesante porque aunque es nuevo, tiene uno de los municipios con más fosas encontradas, que son como 209 fosas, es el 7.3% de las fosas identificadas al momento, en un municipio que se llama Tecomán, que tiene menos de 150,000 habitantes. Otra vez, ¿no? Se empiezan a sumar esas características. Entonces, bueno, eso por el lado de Jalisco. La otra es que en la investigación de 2018 recuperan un dato que me parece muy importante rescatar, que es que el 7 de septiembre de 2006 aparece la primera fosa y encuentran a 6 hombres maniatados, semidesnudos, con ojos vendados y tenían la yugular cortada. Los encuentran los policías.
No sé qué pasó con esas personas, si encontraron su identidad y sus familias, pero creo que es bien importante porque frente a también las fosas como se están tipificando actualmente, pues habla también de un cambio muy importante, ¿no? En el trato y en el manejo de la violencia de los cuerpos. Entonces yo lo quería rescatar por eso, y este tema lo quiero cerrar también yo con un libro de Jesús Suaste que se llama El País del Dolor, que hace una reconstrucción sobre el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Ese movimiento está pues a años luz de ser lo que muchos imaginábamos al principio. Varios de sus integrantes principales pues son importantemente cuestionados hoy, pero lo importante es que si tú vas al texto y revisas las preguntas y revisas la información y revisas las pesquisas del investigador, es como si se estuviera escribiendo hoy. Entonces, no estamos avanzando, estamos en un punto muerto circular donde únicamente se están aumentando y aumentando los casos, el dolor y la crisis humanitaria que todo esto significa para los vivos y para el descanso de los que fueron asesinados, porque esa es la verdad, los asesinan. Entonces, bueno, yo quería robarme estos minutos para nada más cerrar con eso y devolverle la palabra a Ingrid, si me lo permites. Esa gráfica que estás poniendo es la aparición de fosas por año. Y ahí pueden ver el 2019, efectivamente uno de los indicadores de la baja en la búsqueda tiene que ver con el COVID y que por un tiempo se prohibió la búsqueda, como dijo Marta Olivia. Entonces, pues bueno, si no hay ningún comentario más sobre esto, yo la verdad preferiría dejarle la palabra a Ingrid, si estás de acuerdo, Ernesto, y nos vamos de regreso en la... Sí, saltémonos al conductor, Edurne, tomémonos el programa. Bueno, nos vamos de regreso. Nos vamos a saltar. Que le des eso, más que vas tú y... Nada más Solo a modo preguntarle, de... preguntarle de este tema a Marta Olivia si no quiere agregar algo más, ¿no? Por Tamaulipas, solamente. Marta Olivia está silenciada. Una disculpa. Solamente agregar y que sí se me hace muy prudente reiterar que en el caso de este tema sigue siendo bastante vulnerada las familias de los desaparecidos. Y recuerdo esta declaración de hace un par de meses del diputado local y presidente y coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Félix García Aguiar, que dijo que la mayoría de las personas desaparecidas en el estado tiene alguna relación con la delincuencia o algunas actividades ilícitas. Y recordemos que ese es el argumento de muchas instancias gubernamentales, policíacas, para evadir su responsabilidad. Evadir, y es lo más lamentable es que el señor es el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas, y lo traigo a colación porque no hay que olvidar esa parte de cómo las autoridades judiciales y los representantes populares de la derecha utilizan este argumento para ya no investigar, para no profundizar en el tema y simplemente para pasar la pelotita a ver quién la toma. Esa es mi precisión nada más. Gracias, Violeta. Sí, y yo añadiría nada más ahí una parte que se repite mucho, y particularmente en Tamaulipas, es que lugares donde se encontraron fosas clandestinas, donde se hallaron cuerpos, restos humanos, pues pueden pasar 3, 4 meses y regresas a la fosa y a esa misma fosa hay nuevos cuerpos, y es una pesadilla interminable. Lo hemos planteado en varios momentos, incluso en la mañanera, esta parte de que cómo es posible que en el lugar donde hallaron restos humanos, pues a los 2 meses o al mes haya otra vez más cuerpos. Es verdaderamente increíble que esto siga sucediendo. Pues ahora sí, mi querida Ingrucha, arráncate con el tema de Guatemala. Sí, bueno, solo para concluir este tema, es interesante, les voy a dar una recomendación ahí a quienes nos están viendo. Este libro de Marcela y todas estas investigaciones en San Fernando, Tamaulipas, tienen como base una situación bien terrible, pero muy ejemplificadora de lo que son las desapariciones. En las terminales de autobuses se acumulaban maletas de personas que no llegaban.
y eso empezó a ser una crisis, porque habían muchas maletas en las terminales, ¿verdad? De todos estos jóvenes que viajaban, que en algún momento desaparecían, y sus cosas quedaban en estos lugares. Y eso como ejemplo, digamos, vivo de lo que es, ¿no?, las desapariciones. Y para recomendarles, hay un cortometraje de Fernanda Valadez que se llama 400 maletas, y está pensado desde esas maletas que estaban ahí esperando por personas que no llegaban. Así que con eso cierro este tema, abro el otro, y nos vamos a viajar a Guatemala, nos vamos del país, a una situación que en Latinoamérica no es algo extraño, lo hemos vivido un montón de veces, que se llaman los lawfare, o estos golpes de Estado a través del Poder Judicial. Un poco para contextualizar, y ahí mis compañeras podrán hablar, o sea, como compartirnos sus reflexiones, pero para contextualizar, en Guatemala llevan más de una semana de protestas que iniciaron pueblos originarios, que es más del 50% de la población, y que actualmente el objetivo de esas protestas, ¿verdad?, es defender el sistema político y jurídico del país, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la demanda de estas protestas? Pedir la renuncia de la fiscal general, que se llama Consuelo Porras, que es una mujer que en todas las listas, incluso en las listas de Estados Unidos, aparece como una persona que corrupta, ¿no? Que de hecho no puede entrar siquiera al país. Y esta fiscal general lo que ha hecho es intentar evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, tome posesión en enero, digamos, ¿no?, de la presidencia. Ahí ven imágenes donde está todo el pueblo movilizado, son movilizaciones masivas que ya llevan más de una semana, con bloqueo de todo tipo de servicios, incluso del aeropuerto, los vuelos están cancelados. Y ayer el presidente en ejercicio, que es un corruptazo, que se llama Alejandro Giammattei, se dirigió a la nación a través de un mensaje bien largo, como de 11 minutos, donde culpaba a las movilizaciones de las pérdidas económicas que se están generando, ¿cierto? Y de obstruir carreteras, dice que no son hechos pacíficos, sino que al bloquear las vías se está destruyendo el país, etcétera, etcétera. O sea, un poco lo de siempre. ¿Qué es lo que ocurre en Guatemala que es más profundo que esto, cierto? Aquí hay un sistema de corrupción completo, en contubernio con jueces y fiscales corruptos. Ahí ven, por ejemplo, el tuit de Bernardo Arévalo, que es el presidente ya elegido, donde él culpa directamente a este Poder Judicial, a estos fiscales, a estos funcionarios del Poder Judicial que son corruptos, que han intentado evitar por distintas vías que se asuma la presidencia por este partido Semilla. Hoy aparece en internet, en Twitter está circulando, ¿cierto?, algunos oficios, documentos, donde se vincula al presidente actual, Giammattei, con esta fiscal general, como cómplices de estar fraguando, digamos, la actual crisis. El presidente actual habría solicitado que se investigue al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Este Poder Judicial, al igual que la mayoría de los poderes judiciales de Latinoamérica, son poderes corruptos, que están cercanos al poder y a las élites, ¿cierto? Donde están intentando, en el caso de Guatemala, evitar que Arévalo, que ganó con el 61% de los votos en segunda vuelta, o sea, muy claro su triunfo, ¿cierto?, pueda tomar posesión. La primera vuelta, que fue a finales de julio, él no era alguien que se esperase que ganara, ni compitiera, ni nada, fue como que se les coló, ¿no? Y eso es bien interesante porque rompió un poco la inercia de Guatemala de estar sacando presidentes que todos corruptos o vinculados a dictadores genocidas, y entra, ¿cierto?, y rompe esta estructura. Antes de las elecciones, o la primera vuelta, que fue en julio, todas estas estructuras judiciales intentaron que no cambiara esta correlación de fuerzas, ¿no? Impulsaron distintas causas judiciales contra activistas, periodistas, opositores, hubo un montón de candidatos que no se pudieron presentar porque este Poder Judicial lo evitó. Incluso hubo gente que fue forzada al exilio. Todos los candidatos que eran antisistema, se les rechazó incluso la inscripción para poder participar en esta contienda electoral. Así se llega a las elecciones, ¿verdad?, donde lo lógico era que ganara o Suri Ríos, que era la hija del dictador genocida convicto Efraín Ríos Montt, o Sandra Torres, que también es una mujer que estuvo presa por corrupción, que además fue liberada por el aparato judicial. En el giro inesperado, en esta primera vuelta, Sandra Torres gana con el 21%,
y se les cuela este candidato progresista de un partido novedoso, no es un partido, digamos, hegemónico de allá, Bernardo Arévalo. Y lo dejan disputar porque consideran que no es un riesgo. Y además tenían que dar ellos la performance o la impresión de que había democracia, ¿no?, en esta segunda vuelta. Este movimiento Semilla, que es el que Arévalo funda, digamos, un movimiento progresista que surge a partir de las protestas del 2015. Protestas donde se unieron los estudiantes, movimientos indígenas y el pueblo en general cansado de este pacto de corrupción. Además, Arévalo es interesante porque él es hijo del expresidente Juan José Arévalo, que además asumió el gobierno popular en 1944 en Guatemala con un proyecto de transformación que fue una época, un periodo en Guatemala que le llaman una primavera en medio de una tiranía, ¿no? Es decir, un periodo de 2 presidencias que realmente les importó el bienestar del pueblo, cosa que es truncada por la CIA, nada nuevo para Latinoamérica, ¿cierto? Y con ello acaban estos periodos más progresistas. Entonces, en el 2023 se les cuela a todas estas élites este hijo de Arévalo de manera inesperada y gana con el 61%. Y por lo tanto empieza toda una maquinaria del lawfare y del Poder Judicial para evitar que esta persona gane y asuma la presidencia. Los partidos, después de la primera vuelta, anuncian inconsistencias, se revisa el escrutinio, se suspende la oficialización del resultado, se revisa, después se confirma de que está bien. Después un juez suspende al partido, al movimiento Semilla, porque los acusa de haber utilizado firmas falsas en su constitución. O sea, Arévalo compite además sin partido. Después el Tribunal Supremo deja sin efecto la suspensión, pero después vuelven a suspender. Llevamos todo este proceso digno de una serie de Netflix, digamos, hasta ahora. Y finalmente, después de la primera ronda, la fiscal general, que es esta mujer a la cual todo el mundo está pidiendo su renuncia, apoyada por el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, que es otro individuo que se llama Rafael Curruchiche, que también está muy vinculado en esta trama de corrupción, y un juez que se llama Freddy Orellana, los 3, que además están incluidos en una lista de dirigentes corruptos y antidemocráticos elaborada por Estados Unidos, intentan, ¿verdad?, votar a Arévalo y a su movimiento. Luego ya de bloqueos, ¿cierto?, para que él pueda asumir, inhabilitar al partido Semilla, todo se incrementa porque el mes pasado estas personas, estos fiscales, allanan las sedes del Tribunal Supremo Electoral porque dicen que hay, digamos, hay que registrar y hay que verificar voto por voto y secuestran, se llevan las actas electorales que registran que Arévalo pasó a segunda vuelta, es decir, de la primera vuelta. Y por lo tanto es una denuncia que ahora sabemos que la hizo el mismo presidente y que él pidió que sacaran estas actas. Y por lo tanto, según la ley electoral, digamos, y por eso están en contra del Tribunal Supremo Electoral, solo ese tribunal puede suspender o cancelar este proceso electoral, y como no lo logran, la Fiscalía entonces ahora ataca a este Tribunal Supremo, y por lo tanto emprende acciones contra estos magistrados, ¿no? Y por lo tanto, finalmente tenemos ahora un movimiento nacional que se opone a este golpe blando, porque es verdaderamente un golpe de Estado, ¿cierto? Y podríamos decir, para concluir, que se trata de lo de siempre, y para eso recomiendo un libro de Arantxa Tirado que se llama El Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, que es del 2021, donde ella habla de esta estrategia, ¿verdad?, que se ejecuta a través del Poder Judicial para evitar que gobiernos progresistas puedan llegar al poder y puedan generar, digamos, cambios al statu quo. Y lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Ingrid, por esta amplia exposición que esclarece mucho lo que está pasando en Guatemala. Y bueno, Leti, hemos tenido aquí también la oportunidad de entrevistar a Maynor Alonso, a lo mejor han visto, guatemalteco del grupo Foco, pues quien organizó pues grupo de observación y análisis electoral en Guatemala. Y bueno, él nos ha estado compartiendo parte de lo que ha ocurrido allá, y bueno, nada más ahí comentar, pues ellos señalan que es el 8º día, ayer nos comentaba el 8º día de paro indefinido en Guatemala.
Y él decía, la presión se siente ya por todo el país, las calles, la ciudad están desiertas, sin transporte, eso nos decía, y con docenas de barricadas y grupos organizados que han llegado a cerrar todos los comercios. Y justo sobre eso, bueno, a mí me parece importante que está habiendo una presión también en términos económicos. Tuvimos la oportunidad, cuando estuvimos por allá, de reunirnos con empresarios de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes estaban en contra claramente y muy fuerte en contra del grupo Semilla, del partido Semilla. Y bueno, y ellos nos decían que de llegar a tomar, primero de llegar a ganar Arévalo y llegar a tomar posesión, pues iba a haber una gran fuga de capitales, una devaluación, y bueno, ellos presentaban una catástrofe económica, cosa que nosotros ya les comprobamos que no ocurrió cuando ganó, eso no ocurrió ahí en Guatemala, no hubo fuga de capitales, no hubo devaluación, pero bueno, es lo que sostienen y estamos viendo ya incluso a nivel internacional, no sé si ustedes saben que ya McDonald's, y que bueno, pero ha decidido retirarse de Guatemala, ¿no? Temporalmente, y varias líneas comerciales. O sea, es decir, viene una presión económica que ya lo hemos visto en otros países también, una vez que pues gana alguien de la izquierda, viene toda esta presión económica y bueno, el retiro incluso ahora pues de varias transnacionales que están amenazando con esto. ¿Qué decir sobre esto que está ocurriendo en Guatemala, Leti? Son unos miserables. O sea, de verdad es impresionante todo el discurso con el que se llenan de la democracia liberal, electoral, y no, y de repente cuando hay elecciones, además con un triunfo abrumador, contundente, sin lugar a duda. Bueno, y además voy a decirlo también, un personaje y un grupo, la verdad, van bastante del centro. De izquierda tienen más que nada, bueno, esta cosa de querer cambiar, de querer avanzar, de que la desigualdad se enfrente, pero no es que, digamos, incluso en otros lugares donde hay un discurso más fuerte en términos de transformar, no es fácil y los poderes fácticos son tan poderosos, tan potentes, están tan entrelazados entre sí, incluso a nivel regional, que bueno, eso es difícil cambiarlo si se quiere hacer, digamos, en un escenario pacífico. Entonces, el hecho de que en Guatemala, con los indicadores económicos que tienen, con los niveles de violencia, con la desigualdad, con el maltrato en términos de la cuestión racial, es de verdad impresionante lo miserables que son. Una de las élites más ricas del continente latinoamericano. O sea, no estamos hablando de, bueno, ay, es que Guatemala es tan pobre. No, bueno, es que Guatemala es pobre la gente, no sus élites. Y en ese sentido, pues también alertar, porque un indicador inmediato, digo, no inmediato a los 3 días, pero digamos que es como consecuencia de este tipo de crisis y sobre todo en el caso de Guatemala, por supuesto, ese es un desplazamiento forzado, porque lo que tenemos es que además se ha construido una comunidad entre Guatemala y Estados Unidos muy fuerte, donde México y sobre todo en nuestra frontera pues tiene parte importante. Entonces, sí nos importa, sí, esto nos inmiscuye directamente en el sentido de estar súper atentos e insistir. No se vale, y al levantar ese argumento, ¿no? Porque a la élite le encanta, ¿no? La democracia y vamos a votar y además está viendo cómo el avance frente a las otras naciones. Bueno, eso esperamos de Guatemala. E insisto, en un programa que lo que quiere es reconciliar, que luego a mí ya esas palabras hasta me preocupan, ¿no? Reconciliar a las partes cuando justamente es una de esas partes, lo único que quiere es boicotear a toda costa. Y lo último, ese poder judicial es impresionante. Ya no, digamos, no es que hubiera lugar a duda, y muy buena la sugerencia que hace Ingrid de este texto de la colega española, pero la verdad es que, porque lo pone con muchísima claridad y ha tenido muchas entrevistas en México y creo que además capta muy bien el momento histórico que vivimos en el continente, pero es de un burdo, de un elemental, de una claridad así de manual del ABC del golpeador, ¿no? Entonces, eso quisiera decir, me enoja muchísimo. Creo que hoy me voy a ir como entre enojada, deprimida. Ay, qué temas, durísimo, durísimo. Pues sí, es como dice el clásico, aquí nos tocó vivir y este es nuestro tiempo y a veces son temas amables, a veces son temas bastante crudos. Y sobre esto mismo, precisamente de Guatemala, esto que señalaba Violeta Edurne de Maynor Alonso, desde nuestro punto de vista, un analista agudísimo que entiende a cabalidad lo que está sucediendo
en Guatemala, y precisamente uno de los temas que abordamos con él era el papel del ejército en Guatemala, ¿no? ¿Qué posición tenía el ejército en Guatemala frente a este escenario electoral? Creo que esta gira que hizo el presidente electo Bernardo Arévalo, México, Estados Unidos, algunos países de Centro y Sudamérica, le ha fortalecido un poco. Hay una situación casi surrealista de que tiene el respaldo de la OEA, pero están los poderes fácticos empresariales de muchas partes del mundo, pues haciendo presión precisamente en sentido inverso. Y se tiene a una ciudadanía que esa es parte de las esperanzas, hablando de que hay un escenario oscuro, también hay un escenario esperanzador, porque también está en la sociedad civil, las organizaciones sociales y civiles, organizaciones de base apoyando a Bernardo Arévalo, que es un dato importante, y que nos decía Maynor, bueno, dice, el ejército siempre ha sido muy institucional, nunca se ha opuesto a un presidente electo, ¿no? El presidente que queda, ese es el que respeta, pero pues en estos tiempos dice, pues esperemos que así siga y que no se modifique. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en Guatemala, mi querida Edurne? Híjole, pues en relación a lo que dices, creo que va a depender mucho de que la actividad social no se detenga y que la presión social siga y que el presidente actual no caiga en, en el intento de usar a las Fuerzas Armadas en contra de la población civil, ¿no? Porque leía que una de las posibilidades era eso, generar como bombas, ¿no? Como focos de inestabilidad para declarar un estado de excepción. Entonces, pues por ahí eso es, digamos, lo único que, frente a lo que leí, podría yo agregar. Y de la descripción que hizo Ingrid, yo creo que hasta cierto punto es normal que los poderes peleen, ¿no? Luchen por el poder. Y que luchan también en función del grado de corrupción que tienen en sus países, como lo tenemos nosotros, donde es visible ahorita entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, cuando esas luchas ya implican una intervención de poderes externos, de poderes de otro nivel como los poderes económicos, nacionales e internacionales, pues ahí ya tenemos todo este fenómeno del lawfare del que habla Ingrid. Y siempre existe la pregunta de ¿en dónde reconstruimos esos elementos para probar que existe ese golpe blando? Porque justo la posibilidad de que el golpe blando exista es que no tenga pruebas, sino que el mismo operador de ese golpe tenga además el monopolio del discurso, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que la izquierda se queda, parece que está gritando cosas que se está imaginando y no, están sucediendo. Entonces creo que la narración de hechos es muy importante y mantener esa información como muy estructurada para que no se pierda en el camino la evidencia frente a la indignación y al discurso, porque esa evidencia es muy importante. Por ejemplo, a mí me resulta, digo, frente a lo que estamos viendo en México, donde la Suprema Corte está golpeando con un discurso muy fuerte frente a ejercer la Constitución, hacer valer la Constitución, que ahí está el debate de si hay o no acción política de la Suprema Corte, que en ese debate lo que se ve es que no es evidente precisamente este golpe blando, pero en Guatemala o sea, no sé, yo seguí todas las entrevistas y testimonios que documentaron desde que estuvieron ustedes en Guatemala, y es burdo, ¿no? Si tú le das continuidad, es burdo, es evidente todo este plagio y toda esta manipulación a los procesos electorales en la primera y en la segunda vuelta para querer justificar un discurso de legalidad
que no tiene ni pies ni cabeza y que en Guatemala es particularmente obvio si sigues todos los pasos, ¿no? Entonces, que frente a esa obviedad todavía están intentando romper esta elección, porque además no sé qué quieren hacer, volver a convocar a elecciones, hacer un estado de excepción, imponer a alguien, no tengo o sea, ni siquiera tengo idea de hacia dónde va esto. Frente a todo eso, pues sí hay que tener mucho cuidado de qué está pasando en México y sí es bien importante estar documentando las acciones que se sujetan menos a la interpretación y más a lo que podríamos llamar un hecho, porque es peligroso ese golpe blando, porque controla el discurso también y genera también un discurso como de legalidad o de racionalidad, que yo lo veo mucho en México. No, pero es que, no, ¿cómo crees? Si no hubo fraude, o sea, esos son chismes, son rumores. No, ¿cómo crees? Si la Suprema Corte sí está actuando conforme a derecho, ¿no? Porque claro, se justifican en argumentos que generan todo un halo y toda una construcción de racionalidad alrededor de eso, ¿no? Y finalmente, para agregar nada más a lo que nos describía Ingrid, es que es bien interesante que la lucha, en este caso, empezó por las comunidades indígenas, que al parecer no habían estado convocadas originalmente en el proyecto del movimiento Semilla, pero que fueron las primeras en detonar y en reaccionar. Y yo creo que ese es un ejemplo social bien importante para todos nosotros, de decir, bueno, me convocan mis derechos, no me convoca un movimiento, me convocan mis derechos, y nosotros también, para mirarnos frente a ese reflector de Guatemala, esa acción ciudadana, donde te convoque o no un partido, te tiene que convocar tu derecho. Y eso es lo que hicieron en esta ocasión esas comunidades indígenas, que terminaron después movilizando también que se sumaran estudiantes, médicos y demás, ¿no? Eso es nada más lo que yo agregaría. Muchas gracias, Edurne. Marta, Olivia, bueno, nada más un comentario general para cerrar ya este tema de Guatemala. Pues cuando nos tocó estar allá en Guatemala, yo decía, ahorita nos reunimos con estos empresarios, que fue la reunión más dura que tuvimos, fue durísima esa reunión con los empresarios de la UNE en contra, decimos, del movimiento Semilla. Y bueno, este tema que están ustedes ahorita tocando es crucial, porque algo que ellos decían, pues que no querían y que iban a impedir, o que no querían que ganara el partido Semilla, el movimiento Semilla, porque justo ellos estaban pensando en repartir, primero en expropiarles las tierras a ellos, a los empresarios, y repartírselas, decían ellos, a los originarios, ¿no? O sea, a los pueblos indígenas. Y aquí es muy curioso esto que ustedes están señalando, tanto Ingrid como tú, Edurne, de cómo empiezan las protestas por el movimiento indígena, ¿no? O por los pueblos originarios. Y esto, nos dice Minor, pues se extiende ya a otras partes, ¿no? Ya no nada más se ha quedado ahí, pero ellos inician. Y llama mucho la atención también por este discurso que han manejado los empresarios, que sí, que como también decía Leti, tienen mucho poder. Son 8 familias las que controlan prácticamente todo Guatemala. Y bueno, pues estas familias también opuestas a cualquier tipo de distribución de la tierra, ¿no? Y a cualquier proceso agrario, que por cierto, el Partido Semilla decía, pues nosotros no tenemos contemplado expropiar nada, pero es parte del discurso, ¿no? Y parte también de lo que se ha estado manejando ahí en Guatemala. Así es que qué bueno que abordamos esto, y que, como ustedes han señalado, pues es algo que también pues estamos viviendo en otras partes, ya hablando en particular de lo del Poder Judicial, de la judicialización de las elecciones que estamos viviendo en otros países en América Latina, y que aquí en México pues ya estamos entrando también en ese terreno. Así es que qué bueno que lo traemos. Marta, Olivia, ¿con qué cerrarías de este o de otro tema? Sí, claro, sobre todo que hay que poner especial atención, porque deberá asumir Bernardo Arévalo
hasta el 14 de enero del 2024. Entonces, me parece que es bien importante seguir de cerca lo que está sucediendo por allá. Me parece que aquí sí la posición de México debería de ser más contundente de apoyo y de los gobiernos democráticos de apoyar directamente a ese gobierno porque ya ganó. Es decir, no es de facto, no es de nada, es un gobierno legal que llega a través de los votos y ahí es donde se debe de sentir el apoyo internacional, me parece eso. Y lo otro, pues la ventaja de que se va a McDonald's es que los niños guatemaltecos van a comer mejor, entonces yo lo dije al principio, es una alegría en ese sentido, así que pues felicidades a las niñas y a los niños de por allá, así que Pero como amenaza, ¿no? Se va a McDonald's, así como si fuera la catástrofe, se cae, ¿no? Que se vaya a muchas partes, porque aquí te infeliz, pues y demás, ¿no? Los juguetitos y demás, y comida, pues chatarra al final, ¿no? Que nada se compara con la comida que tenemos en cada uno de nuestros países. Esa es una. Y yo al cierre, porque ya nos andamos yendo, Sí. yo quiero hablando de ultraderecha y de movimientos, una vergüenza que tenemos acá en Tamaulipas por un personaje que se llama Eduardo Verástegui, donde pues él quiere ser candidato presidencial, habla de las armas del amor, de la oración, de los rosarios y sale con una barbaridad haciendo un video. Así que yo me quiero cerrar con eso. No nos representa a todos los tamaulipecos. El señor se fue siendo bachiller, jamás terminó alguna carrera. No vive en México, debería ser motivo suficiente para que no le den ninguna autorización de ser candidato, porque no ha vivido en México, ¿no? No cumple con lo básico fundamental. Pero bueno, yo los dejo con este video que hicimos por acá en un 2x3. Vamos a rezar hoy el Santo Rosario. Saquen sus... 5 minutos después. Qué barbaridad. Y es que le quitamos la palabra armas, porque fíjense que hicimos esta composición en el TikTok de un 2x3 y nos la censuraron. Entonces le quitamos cuando dice más. Entonces ahí, por eso salió. Esas son las armas, o sea, el doble lenguaje o el lenguaje hipócrita de amémonos, seamos como Dios, hagamos esto, el rosario aquí está, y de repente sale diciendo que con eso va a exterminar a todos, a todas y todos los que hablemos del lenguaje inclusivo y de género. Eso me parece lo más grave y aberrante que he visto en un político mexicano. Bueno, que este cuate ni político es, pero bueno, señor, punto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, compañeras. Nada más cerraríamos pues invitándole a la audiencia también que este viernes tenemos una charla con el doctor Hugo López-Gatell. Va a haber una charla con periodistas y con la audiencia en general, donde el doctor Hugo López-Gatell pues va a exponer su visión sobre la Ciudad de México, lo que está, lo que falta, lo que hay que hacer. En fin, una charla interesante que tendremos con el doctor Hugo López-Gatell este próximo viernes a las 7:30 en el Tierra Adentro. Está usted cordialmente invitada, cordialmente invitado a que nos acompañe en esta tertulia que tenemos con el doctor Gatell este próximo viernes, y en otras de los parroquiales también invitarles que el próximo 20 de octubre, que es la Feria Internacional del Libro del Zócalo, pues tendremos una mesa especial, que tendremos un espacio de 1:30, así que estarán acompañándonos Arnoldo Cuellar, director de PopLab, para hablar precisamente sobre las cuestiones, la crisis de violencia y de desapariciones que hay en el estado de Guanajuato. Estará precisamente pues Marta Olivia para platicarnos sobre el tema, sobre Tamaulipas, lo que está sucediendo. Estará también Fernando Buenabad para hablar precisamente de los medios de comunicación y de qué se está comunicando, ¿no?, frente a esta crisis humanitaria que se tiene en el país. Estará Carla Quintana, la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, para hablar precisamente sobre el tema más a profundidad. Estará Armando Bartra
Armando Bartra, que pues estará también platicando sobre pueblos indígenas, sobre la ley indígena que se tiene que aprobar y que es parte de los proyectos que se han estado platicando mucho en el proyecto de Nación, y él es integrante, precisamente uno de los redactores de este proyecto de Nación y que estuvo en los debates importantes ahí. Y estará pues Violeta Núñez para hablar sobre la violencia también en pueblos y territorios indígenas con respecto de la minería, y estará Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, de Tlachinoyan, hablando sobre la situación que se está viviendo en Guerrero, y un servidor que nos toca hablar sobre el tema de la militarización en el país y en el escenario que viene para Claudia Sheinbaum, que es con muchas posibilidades, la posible siguiente presidenta de nuestro país. Serán 2 intervenciones, cada una de 4 minutos, en total 8 minutos cada una de nosotros, y media hora para tener un diálogo pues con las compañeras y compañeros que nos acompañen precisamente presencialmente ahí en la feria, y también vía online, pues también estaremos respondiendo algunas preguntas y comentarios. Son los 2 eventos, cordialmente invitados. Gracias, compañeras. Un abrazo. Lindo día. Abrazo. Gracias. También tenemos que celebrar el cumpleaños de Marta Olivia próximamente. Lunes No, 16. vamos a Lunes armar el reventón. Abrazo. ¿A qué hora el 20? Desde 4:30 a 6 de la tarde. 4:30 a 6 de la tarde. Listo. Eso. Lindo día. Órale, gracias.